Bueno, esta semana vinimos a hacer una visita de auditoría visible, también el componente de seguimiento de la Dirección de Vigilancia de Regalías, que se encarga de la vigilancia de los proyectos que se ejecutan con estos recursos. Entonces en la semana se hizo una visita de campo al proyecto de rehabilitación de vías que se ejecuta pues, con las vías a pavimentar en los tramos de la zona centro. Entonces se hizo una verificación en campo y hoy se está realizando la socialización del foro de auditoría visible con la comunidad para conocer las inquietudes que tienen frente al proyecto. Yo tenía unas dudas acerca de los sumideros y he querido asistir a estas socializaciones de este proyecto pensando en que se deben de hacer las cosas muy bien, porque es un proyecto donde se ha invertido una cantidad de dinero grande y deberán de las obras quedar lo mejor posible. Dejé la inquietud en manos de la ingeniera Eliana de planeación de nuestro municipio. Tuvimos un balance positivo, la información quedó al 100%. En el tema financiero también el balance fue positivo, se encontró un buen manejo pues, de toda la parte financiera del proyecto y desde la parte técnica también el balance fue muy positivo, las obras se encuentran haciendo de manera adecuada como se deberían de estar ejecutando, teníamos un avance de un 8% a la fecha, lo cual para la programación debía estar en un 7%, o sea que estamos adelantados pues como a la programación. Las obras se entregan pues en el 14 de octubre y con la programación que llevamos se van a entregar para la fecha. Vamos a realizar la socialización del informe con la supervisión, la entidad ejecutora, el contratista y la interventoría. Ahí pues les vamos a dejar un informe en el cual pues, la comunidad puede solicitar copia a la supervisora de los resultados de la visita de seguimiento. Hoy escuchamos a nuestro alcalde líder, se expresó muy bien, yo pienso que está metido en, digámoslo como decimos vulgarmente, metido en el cuento y nos habló de unas proyecciones muy buenas que esperamos que él se comprometa con la ciudadanía.